Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto tenerlos acá para continuar con este espacio que inauguramos la semana pasada. Es un espacio breve, ciertamente, pero que tiene pues una intencionalidad de abrir algunas vetas de discusión que ya, de hecho, ya iniciamos la semana pasada, sobre todo en el diálogo que sostuvimos con algunos compañeros. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy. Vamos a seguir el formato, que es el de, voy a hacer una exposición con una presentación que espero no sea muy larga ni tediosa, sino que instale algunas ideas. Es un periodo amplio el que que me gustaría discutir el día de hoy con ustedes, ya más en un tono histórico, pero es decir, un tono de ubicar un periodo en el tiempo, pero que tiene indudablemente muchas repercusiones y muchas eh, aristas que se parecen a nuestra cotidianidad, a nuestra coyuntura, no nuestra cotidianidad, sino nuestra coyuntura. Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes el, la presentación y comenzar la exposición. Entonces, eh, vamos a comenzar. Dejen ver si puedo activar que se silencien todos. Bueno, está entrando un compañero. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Es una sesión que trata un periodo largo. Son 20 años aproximadamente de el desarrollo de la historia de la nación, de una coyuntura muy especial, que inicia con una coyuntura muy especial, que señalábamos la sesión pasada, pues tiene ya 90 años, ¿no? Estamos a 9 décadas del inicio del gobierno del general Lázaro Cárdenas y con ello pues un momento fundante de la historia de la nación, una manera de interpretar la propia historia y en buena medida ese es el gran momento que adjudicamos a la Revolución Mexicana y que como sosteníamos la semana pasada, pues tiene todavía una larga sombra, ¿no? La que se ha declarado varias veces muerta, la Revolución Mexicana, pues todavía cubre gran parte de nuestra práctica política, de nuestro horizonte simbólico, de nuestro cosmos, incluso organizativo. Claro que no es la misma y claro que ha tenido bastantes refundaciones, pero esencialmente es ese momento fundante, no el de la guerra civil, ya vamos a hablar de eso, sino más bien el del periodo del general Lázaro Cárdenas, que no por nada lleva el nombre de primavera del pueblo, ¿no? Al estilo de las revoluciones centroeuropeas de 1848. Aquí vamos a estar hablando de un conjunto de elementos que van del invierno de la primavera al invierno, ¿no? Y ahorita vamos a explicar estas metáforas de metáfora y de primavera e invierno, ¿no? Eh, Me permití buscar algunas imágenes que creo que ilustran bien lo que quiero hablar, el periodo cardenista como un periodo que sintetiza el radicalismo de los años 20. O sea, hace un siglo este país estuvo lleno por todas partes, estuvo colmado por en distintos espacios por un radicalismo que era el radicalismo post-revolucionario, que encuentra experimentos que son de gran valía. El más famoso pues es el de Yucatán, ¿no? Cuando primero el general Salvador Alvarado y después Carrillo Puerto asumen el control del gobierno de ese Estado y que implantan una lógica de atención a la cuestión social, marcada por un contexto profundamente oligárquico, marcada por una presencia indígena, marcada por un protagonismo femenil muy importante y que, como sabemos, pues culmina el 3 de enero de 1924 con el asesinato de Carrillo Puerto. Pero Carrillo Puerto fue solo uno de los muchos experimentos, todos muy variados, de caudillajes locales que se apoyaban en las masas. Es decir, fueron estos caudillos locales los que entendieron la política de masas, la idea de que no se podía hacer política, no se podía hacer transformación política, no se podía modificar el escenario y relación de fuerzas marcado por fuerte presencia oligárquica sin la movilización de masas, ¿no? Entonces la vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar en Tabasco, por supuesto, Tomás Garrido Canaval, en Veracruz con Adalberto Tejeda y brevemente el general Heriberto Jara,
En Tamaulipas, un radicalismo más selectivo, que es el de Portes Gil, más moderado, y por supuesto el de Mújica. Bueno, Mújica pasa por varios de estos estados, entre ellos Tabasco, pero sobre todo en Michoacán, ¿no? Y como sabemos, pues esta es la época del gran momento del caudillaje, es un momento de fuerte presencia de campesinos armados en pos de la reforma agraria, que era una promesa muy incumplida todavía en ese momento, aunque algo se había avanzado, y de reformas sociales que iban del voto femenino en el caso de Yucatán a la legislación laboral en el caso de Tamaulipas, ¿no? Es decir, ese momento de radicalismo de los años 20, los laboratorios de la revolución, después como se les conoció, anuncian mucho de lo que va a ser el cardenismo, ¿no? O prefiguran o funcionan como una amalgama de experiencias políticas que después van a estallar muy certeramente en la conducción de Cárdenas. Y la imagen que está acá es la imagen del periódico El Machete. Me gusta esta imagen porque es una imagen que va a aparecer mucho, que es la del árbol. Eh, la del árbol como un momento de florecimiento, justamente. Y esta aparece en la prensa del Partido Comunista Mexicano, ya en los 30, y un poco lo traigo por esta idea, ¿no? La raíz de ese viejo caudillismo que se va a amalgamar en 1928 con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, y ahí se enuncia, ¿no? Lo nacional revolucionario, fin de la época de los caudillos para iniciar la época, ¿no? De supuestos partidos modernos, y la idea de que es un fruto de la tierra mexicana, ¿no? Esta imagen es muy romántica y es el romanticismo de la época de Cárdenas o del propio cardenismo que alude a una especie de florecimiento desde la tierra mexicana, ¿no? Que tiene toda una connotación con respecto al artículo 27, que tiene toda una connotación respecto a la idea de que aquí no hay teoría exportada, ¿no? Aquí el radicalismo es radicalismo propio de la nación, ¿no? Esta es la idea que a mí me interesa destacar en los 30 también, que ideas como el socialismo, un socialismo muy particular, un socialismo se le va a después llamar a la mexicana o mexicano, vendría dado no por la influencia extranjera, que claramente sería importante, pero no sería tan importante que el reconocimiento de las propias tradiciones locales, del radicalismo local, ¿no? Entonces, esta imagen, que ya es cuando se funda el PRM en el 38, que va a ser un objeto de discusión, bueno, de exposición en esta sesión, de su significado, de su doble significado, expresa mucho de esta época, ¿no? Es decir, el romanticismo, muy de herencia del liberalismo del siglo XIX, la idea de alejarse de versiones más tecnicistas, más de progreso, aunque están actuando, por supuesto, pero su expresión más popular suele ser esta, ¿no? La de el radicalismo de frutos de la tierra mexicana. Ahí te voy a poner otras imágenes que, al menos una más que refiere a esta situación. Bueno, un poco la hipótesis es que la hipótesis que señalé como a comprobar es que izquierdas socialistas y nacionales o nacional populares, pues no, o nacionalistas, no son raras, que más bien es una constante en la historia del siglo XX, particularmente a partir de 1934, no sin problemas, no sin divorcios, no sin acuerdos, no sin discusiones. Y ese momento pues lo funda el año 1934. No es sencillo, la izquierda socialista es muy reacia a la presencia de Lázaro Cárdenas. A Cárdenas se le interpreta como la continuidad del callismo, como un hombre, como efectivamente lo era, un hombre fiel a Calles, cuesta mucho trabajo, ¿no? La primera consigna del Partido Comunista frente a Cárdenas fue ni con Calles ni con Cárdenas, ¿no? Ese fue la primera consigna, sobre todo cuando se veían conflictos entre ellos. Por supuesto, se les llamaba fascistas a los dos. Después, el Partido Comunista va a cambiar su consigna a con Cárdenas no, con las masas cardenistas sí,
Es decir, ahí sí hay un reconocimiento de que algo está sucediendo en el núcleo central de los grupos subalternos que están reconociendo ese liderazgo como un motor de cambio y transformación. Y después ya va a ser esto que estamos viendo aquí, ¿no? La foto del machete, donde Cárdenas es la expresión de la soberanía, ¿no? La defensa de Cárdenas es perdón, la defensa de la soberanía es la defensa de la propia gestión de Cárdenas, ¿no? Y esto claramente está contextualizado en un momento de gran crisis internacional. Recordemos la serie de conflictos a nivel internacional, pues los más famosos es el pacto germano-soviético, la invasión a Polonia, la invasión italiana a Abisinia, es decir, a Etiopía, la guerra civil española, por supuesto, en la cual Cárdenas, pues como sabemos, tiene un protagonismo que solo es comparable al de los soviéticos. Entonces, no es casual que en la estrategia internacional haya una confluencia entre la izquierda comunista del momento, que es el PC, y la izquierda nacional que estaría representada por Cárdenas, ¿no? Es decir, estaba habilitada, de hecho. Y yo creo que ese es uno de los datos que tenemos que considerar cuando comparamos las experiencias que de lo así llamado nacional popular en otras situaciones. Caso Colombia, caso Argentina, ¿no? En donde esta confluencia izquierdas socialistas, izquierdas nacionales, no es tan clara, no es tan persistente, es esporádica, es débil o es inexistente. Y en gran medida es porque esto sucede antes de la Guerra Fría. Es decir, esta condición pre-Guerra Fría, más bien ubicada en el contexto del combate al fascismo y a toda la crisis internacional de los años 30, es lo que lo que habilitó al final, después de un siglo ya podemos decirlo, habilitó al final una convergencia mucho más certera, mucho más perdurable, ¿no? O al menos un acercamiento al grado de confusión en algún punto, ¿no? Donde las fronteras entre una izquierda y otra se van a dividir, ¿no? Yo creo que esta es una posibilidad de hipótesis, no digo que sea la única. Por supuesto hay personalidades, por supuesto hay posturas, por supuesto hay condiciones, pero yo creo que esa en términos temporales es muy importante, ¿no? En este momento no hay un enemigo comunista tan radicalmente colocado de parte de las élites económicas, sino que incluso algunas de ellas ven más peligroso aún el fascismo y eso habilita justamente la unidad de las izquierdas. Eh, Decía que hay una especie de romanticismo que tendríamos que volver a destacar de esta idea de las modernidades desde abajo, ¿no? Que no rechazan el progreso, no rechazan tajantemente la idea de progreso, tampoco la cuestionan, sino que la matizan a partir de elementos del romanticismo, justamente, ¿no? De la vuelta a la tierra, de la idea de que las sociedades previas eran sociedades más integradas, más totalizadas, de mayor unidad, donde elementos como los valores, el respeto, etcétera, todas esas figuras que aparecen en los discursos éticos tienen más sentido, ¿no? Donde el progreso maquínico no ha destruido las relaciones interpersonales. Es decir, sí actúa una especie de romanticismo. No se niega el progreso, no se niega la importancia de la técnica, no se niega todas esas, pero se le matiza. Eh, y se le matiza en dos sentidos, ¿no? Primero, el lazo con el pasado. Es decir, en esta época es no solo el general Cárdenas quien más reivindica una historia en clave de historia nacional revolucionaria, es decir, la nación es una construcción revolucionaria. Eh, para ejemplo, la construcción de la estatua de Morelos gigante que está en la isla de Janitzio, ¿no? En Michoacán, es Cárdenas el que la inicia, como en un guiño al pasado agrarista que su ADN estaría en la propia historia de la nación con la figura de Morelos. La figura de Morelos funciona como el precursor del socialismo, así es como va a empezar a circular en los años 30 la idea de que Morelos es el precursor del socialismo, la idea de que Hidalgo es el gran crítico de la esclavitud. Entonces, la idea de la unidad es una unidad no solamente con la tierra, con la naturaleza, sino es también una unidad con el pasado.
¿no? Y ahí los comunistas van a entrar de lleno a esta idea y a partir del año 37, van a transformar radicalmente su visión de la historia de los comunistas hasta 1937 solo era el reconocimiento de la figura de Zapata y de Flores Magón. A Flores Magón lo veían como un precursor, como tradicionalmente se le ha visto, y a Zapata pues como el gran revolucionario. Pero a partir de 1937, las condiciones internacionales y por las condiciones nacionales, hay una relectura de la intelectualidad protocomunista en clave de la nación es una nación revolucionaria. La nación no es de las élites, no es una construcción burguesa. Y esto lo dicen en su programa, creo que es el noveno congreso, el octavo, que el PCM es el partido de Hidalgo, Morelos, Juárez y Zapata, ¿no? Es decir, se llevan hasta allá la propia genealogía de su lugar en la historia política. Entonces, eso es por el lado de la izquierda comunista. Y por el lado de la izquierda nacional, el propio general Cárdenas, como está expresado en todas sus biografías, pues es un tipo que es distante de la ciudad, distante del mundo urbano, distante de los acuerdos, de las formas de socialización del urbano, y como lo retrata Gili en El cardenismo en una utopía mexicana, pues es un personaje que más bien le gusta andar por el territorio y le gusta hablar con en tono de igual con sus interlocutores, ¿no? Es decir, sí existe esta idea del romanticismo como parte de lo nacional popular, ¿no? Insisto, el romanticismo aquí lo concibo más como una idea de un progreso, de un futuro sin capitular por entero a la idea del progreso, ¿no? No es la idea del progreso industrial, no es la idea de vamos a traer máquinas, fábricas, no, 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 hay una idea mucho más mediada, ¿no? Que, bueno, por supuesto también va a ser fracasada y derrotada, pero que existió. Y les traigo esta contraportada de La Voz de México, que está en el CEMOS, porque la idea del fruto de la tierra mexicana, ¿no? De la revolución, de la unidad del pueblo en el partido, es un fruto, dicen, de la tierra mexicana, ¿no? Aunque, claro, la imagen conecta con la Revolución Francesa, ¿no? El 14 de julio, como el gran momento, ¿no? Y la figura ahí del gorro frigio en el personaje pues es pues, que al final también tiene un eco romántico, ¿no? No deja de ser un eco romántico el que está operando aquí. Bueno, entonces esto me parece a mí muy importante, creo que hay que trabajarlo. Yo creo que hay una beta romántica en las izquierdas mexicanas. No sé si en todas las izquierdas latinoamericanas, pero en la mexicana sí me queda claro que hay una beta romántica de unidad con el pasado, de unidad con la tierra, de la idea de una aproximación crítica al progreso, ¿no? Yo creo que eso sí está actuando. Y si bien no se le puede detener a la idea de progreso, sí se le puede matizar. Y esta operación aparece tanto en la coyuntura como en la historia. Bueno. Luego está el gran momento, ¿no? Es el gran momento de lo nacional popular tendría que ser marzo del 38. Marzo de 1938 por dos motivos. El motivo más claro es, por supuesto, la expropiación petrolera. Pero el petróleo no era el fetiche económico, la llave de la renta interminable que después va a ser en América Latina, que va a fundar, a palabras de este gran intelectual venezolano, Fernando Coronil, un estado mágico, ¿no? Un estado que es capaz de todo, sino que el petróleo en 38 todavía no resulta un elemento tan elevado, tan claro. Yo todo esto lo sigo a partir de la prensa comunista del Machete, que está digitalizado por entero. Bueno, lo que existe físico consultable está digitalizado. Y para mí fue una sorpresa cuando revisando la posición del Partido Comunista Mexicano, que había cambiado su política internacional por los giros de la internacional comunista y que había modificado su postura local. Para mí es muy interesante ver cómo marzo del 38 para los comunistas, lo más importante no es la expropiación petrolera. Lo más importante de marzo del 38 es la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? El PRM. Y esto a mí me alerta de cómo nosotros ya 90 años después sí decimos lo más importante es la expropiación petrolera, pues es el gran acto fundante,
¿no? Del acceso al mercado internacional, de la renta, de los recursos. Pero en el 38 esto no era tan relevante. Lo verdaderamente relevante era la unificación de las fuerzas revolucionarias en una organización, ¿no? La historia es más o menos la siguiente. A mediados de 1937, Cárdenas llama al Partido Nacional Revolucionario a abrirse a las organizaciones de masas. Y ese llamado empieza a generar una gran discusión sobre el futuro del PNR, que va a derivar en la idea de que tenían que fundar una nueva organización que no iba a ser la copia de esa federación de caudillajes locales que era el Partido Nacional Revolucionario, sino una cosa, otra forma organizativa. Y es muy interesante porque casi que en la arqueología política del descubrimiento de los programas, vamos a encontrar que el primer nombre del Partido de la Revolución Mexicana fue el Partido de Soldados, Obreros y Campesinos, o sea, la manera en que se refería los discursos políticos a esta organización cuando todavía no se fundaba. Después aparece el Partido Comunista diciendo, no, lo que tenemos que hacer es fundar el Partido Popular, que no es sino la versión mexicana del Frente Popular que está operando en todo el mundo, la alianza de fuerzas sociales contra el fascismo, eso era el Frente Popular. Y el núcleo fundador del PRM le propuso en algún momento, está en el programa, en el primer programa está, que se llamara Partido Socialista Mexicano. Y uno revisa el programa del Partido Socialista Mexicano y va a encontrar una clave interpretativa en pos de abolir las relaciones sociales capitalistas. Es decir, el partido que llevaba ese nombre, Partido Socialista Mexicano, tenía esa intencionalidad declarada en el programa. No se va a aceptar este nombre, se va a aceptar el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, que es el que todas y todos nosotros vamos a conocer, pero que hay que volver a releer de nuevo esa historia, no solo por la importancia programática del horizonte que están construyendo en ese momento las izquierdas, porque aquí se meten todas las izquierdas, eh, sino además de la propia forma organizativa. Y aquí hay una cosa que se ha repetido hasta el cansancio, que es que el PRM es el partido de las corporaciones, es decir, los grandes grupos obreros campesinos van a ser incorporadas de manera mediatizada mediante la fundación de las grandes organizaciones de masas al partido. Pero más bien lo que está operando en la fundación del PRM es una idea de algo que se llamaba la democracia integral, que apuntaba más a una democracia por sectores, no por corporaciones, no solo por corporaciones en dado caso, ¿no? Esto que yo les estoy contando es una historia que viene de un planteamiento en Alemania, que después en América Latina recoge José Ingenieros y que se traslada a la discusión mexicana al calor de la fundación del partido, de la Revolución Mexicana. Está en un texto que va a salir a finales de este año del historiador francés Romain Robinet. Lo pueden buscar ustedes en Historia Mexicana, la revista del Colmex, donde hace una crítica de la lectura de las corporaciones, que aquí el Estado capturó a la sociedad por medio de corporaciones, ¿no? Que esa es la hipótesis dominante en la historiografía o en la sociología política, ¿no? Y lo que demuestra más bien es que había un reacomodo y había un intento por parte de los liderazgos y las organizaciones por tener una capacidad de influencia y determinación de la política estatal y que no funcionaba a la manera de corporaciones, sino de grandes sectores, y que en esos grandes sectores, por supuesto, pues había un gran espacio de debate y de discusión. Una de las características más importantes de la fundación del PRM es su crítica de la democracia liberal individualista. Esto tenía elementos que tendríamos que recuperar el día de hoy en torno a la democracia, digamos, directa o inmediata, no una democracia inmediatizada, pero también tiene una importancia muy importante para ver lo que no se logró en este periodo. Una de las grandes deudas, como todas y todos ustedes saben, del periodo cardenista es el voto universal femenino, el voto nacional de las mujeres. Se discutió, se puso, faltaba solo la expedición del decreto del presidente Cárdenas y finalmente no se logró y de hecho se llevó finalmente hasta el año 55, 58, ¿no? Cuando votan por primera vez de la elección presidencial.
Y es muy interesante ver las discusiones, porque más allá de los temores por la participación de las mujeres, que había efectivamente entre muchos sectores de la sociedad masculina, había un argumento, el que lo expresa de mejor manera es Vicente Lombardo Toledano, que un poco dice, bueno, sí hay que apoyar el voto de las mujeres, porque él, por supuesto, está, de la izquierda socialista estaba por el voto femenino, pero dice, bueno, pero en realidad ya no es tan importante porque la democracia va a dejar de ser una democracia de individuos y va a ser una democracia de sectores, donde las mujeres pues van a ser parte de esos sectores. O sea, va a valer el voto de la mujer no por su función individual, sino por su integración a los sectores productivos, ¿no? Entonces es muy interesante ver esta discusión porque de nuevo, ¿no? Hay que replantear el escenario de este periodo, qué era lo que se discutía en términos generales de la política y qué es lo que nosotros hemos ido aprendiendo con los años, como en una lectura mucho más tersa o mucho más menos contradictoria, ¿no? Donde, bueno, Cárdenas funda las organizaciones y esas organizaciones van a controlar a la sociedad de manera corporativa, ¿no? Que es la versión estándar, digamos, ¿no? Eh, y aquí es muy importante porque aquí volvemos al problema de las mediaciones. Finalmente, el Partido de la Revolución Mexicana era un partido de mediaciones. No era un partido como después lo vamos a concebir nosotros, no era un partido de cuadros, no era un correa de transmisión, sino del Estado a la sociedad, sino que tenía esa finalidad de expresar a los sectores, no solo a las corporaciones, su política en la política estatal, ¿no? Entonces, esa experiencia de la construcción de mediaciones a mí me parece muy sugerente. Es fracasada porque efectivamente nunca lograron establecer esta manera de que los sectores sociales se expresaran en el Estado, o al menos no lo hicieron como se imaginó. Los gobernadores siguieron teniendo gran peso en las decisiones del partido, pero construyó algunas ideas que sí son muy, muy interesantes. Por ejemplo, la idea de la democracia de trabajadores. Esta es la consigna del programa del partido, que es una democracia de nuevo, ¿no? De sectores, no de corporaciones, y que es una democracia que va más allá de la lógica del individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume que el liberalismo está en crisis en los años 30. Y lo segundo, que va a ser una gran tensión, que es un partido que no funciona electoral, que no debería de funcionar electoralmente. Y bueno, aquí tenemos una gran contradicción porque el PRM solo enfrenta dos elecciones, la de 40 y la de 43. En la de 40 le va muy mal, ¿no? Se habla, si ustedes han revisado esta parte de la historia, se habla de un gran fraude, eran elecciones muy viciadas, llenas de violencia, eh, por supuesto con unas formas mucho más precarias que las que podemos imaginar en los últimos 30 años. Hay quien habla incluso de una victoria del candidato opositor, ¿no? De Almazán. Difícil de probar, pero se habla de eso. Muy interesante, el partido es desarmado rápidamente, ¿no? La idea cardenista de la organización de sectores se desarma hacia el año 41-42. O sea, rápidamente es desestructurada esta presencia de las clases subalternas en el Estado, ¿no? Dejando el gobierno Cárdenas, es absolutamente desbaratado esta malla organizativa que se había intentado configurar en torno al Partido de la Revolución Mexicana, que no era otro que la unidad de las clases sociales, ¿no? A partir de sectores. Incluido el sector militar, que ese es un tema que por supuesto también es de una complejidad interesante y a discutir, ¿no? Tanto en la coyuntura actual como en el pasado, ¿no? Eh, la idea que ya les mencionaba yo la semana pasada, de que todo este grupo, toda esta corriente y una buena parte de la izquierda socialista o de la comunista, sí consideran que el ejército mexicano en los años del siglo XX es el hijo de una revolución y que por tanto es un ejército que tiene unas cualidades institucionales distintas a los ejércitos oligárquicos, ¿no? Pero eso está actuando en este periodo de una manera muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros nos hemos comprado la historia oficial priista. La historia oficial priista sí asume que
es una transmutación de los mismos nombres, ¿no? Esta discusión la encontramos todo el tiempo en redes sociales, todo el tiempo la asumimos, ¿no? Y la asumen los funcionarios, las instituciones, asumen la historia de que en realidad no hay un cambio radical entre las funciones organizativas de las élites políticas en su forma partidaria, ¿no? Y un poco lo que yo quiero hacer es justamente cuestionar esto, que ha sido, pues, es la historia oficial priista, tiene en un historiador o protohistoriador llamado Marván, Marván Osorio, se apellidaba, Mario Marván Osorio, me parece, que es el gran constructor de la historia documental del PRI, y él incorpora a esto, ¿no? Rodolfo Hernández, creo que sí es Rodolfo, el historiador del Colmex, que hace una historia mínima del PRI, incorpora esto de la misma manera, o sea, hay una unidad entre estas formas organizativas. Y a mí me gusta cuestionarla porque incluso en términos gráficos vamos a ver una distinción muy importante. Primero, programáticamente, cada uno responde a diversas funciones. Eh, y el de la Revolución Mexicana sí viene de un proceso de radicalidad que no se va a comparar jamás al PRI ni mucho menos al PNR, ¿no? Y esto lo vemos incluso, se los digo yo, en términos de imágenes. Esta imagen para mí dice mucho y explica mucho, estas tres imágenes explican mucho de lo que es el cambio del PRM, del momento de fundación en 38, que es la imagen izquierda. Vean ustedes la imagen del indio, está en una figura indianizada, eh, liberándose de las cadenas. No se ve aquí en esta contraportada, pero el lema que acompaña esta es una contraportada de un libro, dice contra la opresión capitalista, ¿no? Es un libro de 1940, es un libro de discursos del general Cárdenas, que se llama Cárdenas Habla, publicado en el 40. Y esta es la contraportada, es decir, esta imagen de un personaje con rasgos indianizados, moreno, ¿no? Liberándose de las cadenas. Esta imagen es muy bonita porque los electricistas de la tendencia democrática, muchos años después, van a recuperar esta imagen y la van a colocar en forma de manta en el Zócalo, en las grandes manifestaciones de la insurgencia democrática de la que ya vamos a hablar. Entonces, esta es la radicalidad del 38-40, ¿no? Y bueno, obviamente el gobierno de Cárdenas empieza a declinar hacia 1940, en medio de la gran crisis económica que azota al país después de la expropiación petrolera, de los boicots internacionales, de los castigos internacionales que se le imponen a México. El periodo de Cárdenas termina pues complejo, no es un término fácil ni popular, es más bien un término de crisis, ¿no? Luego en 33 vamos a tener, 43, perdón, vamos a tener la segunda imagen. Fíjense cómo cambian las figuras de las personas, ¿no? Ya parece más un burócrata, ¿no? Regordete, el peinado, ¿no? Ya es otra la figura que está, ya es la figura de la burocracia la que está ocupando el lugar en 43, ¿no? En este libro que se llama 33 meses al servicio de la revolución. Pero todavía están las masas ahí, es interesante. Todavía hay un apelo, apelar a las masas ahí en esa figura. O sea, sí es la conducción burocrática estatal, pero todavía es la conducción a las masas, ¿no? Que es la gran manifestación. Y si se dan cuenta, hasta adelante, en esa imagen de en medio, aparece el verdadero logo del PRM. El logo del PRM no es este que vemos acá en medio, el tricolor. El logo original es el de la bandera roja con las letras blancas. No es la bandera nacional, la original, ¿no? Sino es el logo de esas tres letras grandes en un fondo rojo, ¿no? Ya después vamos a ver, y esa es la imagen del lado derecho, pues el blanqueamiento total. O sea, ya hay un proceso de blanqueamiento de la propia propaganda que está expresando ya un efecto modernizador. Ya la última imagen de la derecha, vean, ya ni siquiera es la revolución, es la justicia social. Es decir, ya cambió radicalmente el discurso, ya no son las masas, ni es un personaje liberándose de cadenas, es una especie de deportista, pues
blanqueado, ya ni siquiera es gordo como los burócratas, ¿no? Es delgado, y eso ya es 44, ¿no? O sea, ya ahí ya estamos en otra historia, que pues rápidamente el radicalismo del año 33, del año 38, se desvanece, se erosiona, se evapora en medio del vertiginoso cambio que supuso el abandono del el cardenismo, ¿no? Entonces, un poco la lección de lo nacional popular sí es la lección del cardenismo que tiene dos grandes momentos. No hay soberanía nacional sin soberanía popular, ¿no? Esa es, digamos, la lección de lo nacional popular en la época de Cárdenas, es decir, no hay posibilidad de estos actos nacionalizadores de la tierra, los subsuelos, la riqueza, el petróleo, los parques, todo lo que se nacionaliza en la época, si no hay un papel protagónico del pueblo. Y ese papel protagónico, pues no se expresa indistintamente, libremente, voluntariamente, solamente, se expresa a través de formas organizativas. Es una voluntad organizada, es una voluntad colectiva racionalizada, dirigida, encuadrada, si se quiere, ¿no? Y eso es el Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Las organizaciones de masas, ¿no? Un partido de mediaciones, donde el individuo no tiene derechos por ser individuo, sino que tiene derechos y voluntad política por ser miembro de los grandes sectores productivos, ¿no? Es decir, ese es el complejo de lo nacional popular en su año, digamos, de esplendor, ¿no? Que expresa 1938. No me acuerdo si tengo algo más de esta época, déjenme ver. Eh, claro, ¿qué está jugando las organizaciones de la izquierda comunista o de la izquierda marxista en esta época? Pues un fuerte pacto con la idea del Partido de la Revolución Mexicana. O sea, los comunistas se sienten realizados en términos de la lógica del Frente Popular porque han contribuido a crear una gran organización, ya no solo de intereses sindicales inmediatos, de intereses campesinos inmediatos, sino de intereses políticos, de construcción de la estatalidad y de construcción de un horizonte más amplio, ¿no? Entre 38 y 39 los comunistas lanzan la consigna de la unidad a toda costa, que es como se le conoce a este periodo al PC. ¿La unidad con quién? Pues la unidad con, bueno, unos van a decir, claro, con las masas, a través de las organizaciones, otros van a decir la unidad pues con la élite de la posrevolución, ¿no? Pero en general es la idea de aquí hay un peligro muy grande, que es el peligro de la guerra, el peligro del fascismo, y aquí todas las fuerzas tienen que estar aliadas, ¿no? Al costo que sea. Por eso se llama unidad a toda costa, ¿no? Creo que aquí pasamos de la convergencia a la integración. El PC, la izquierda comunista, se integra radicalmente al Estado, ocupa cargos de Estado. Esta es la mejor época del Partido Comunista porque, pues, entre otras cosas, controlan la Secretaría de Educación Pública, no es poca cosa. La gran base magisterial del PC es el movimiento campesino y el movimiento magisterial, y no es casual, ¿no? Porque está esta integración de la estructura del partido a estructuras institucionales, a la ocupación de espacios de regulación que son muy importantes. Eh, las cosas empiezan a cambiar en 41. En 41 vamos a tener la primera desestructuración del Partido de la Revolución Mexicana. Ávila Camacho lo desestructura, le quita su periódico, el PRM tenía su periódico que era el Nacional, se lo quita, el Nacional se vuelve un periódico comercial y le quita la estación de radio, que era el momento, el gran instrumento de comunicación eh, de masas en ese momento, ¿no? Pero además lo relega a la manera de, cuando el PRM elabora el segundo plan sexenal, acuérdense que el primero era el de 33, el segundo es el de 40. eh, eh, Ávila Camacho hace a un lado el plan sexenal, no lo toma en cuenta y elabora su propio plan, ¿no? O sea, no le interesa lo que hace el partido. Y bueno, eso tiene bastantes similitudes por lo demás con nuestras coyunturas. Por un lado el partido construyendo programa y por el otro lado la gestión del Estado construyendo su propio programa, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Que es interesante. Bueno,
En 41 tenemos las primeras críticas, es Narciso Basols Batalla a través del semanario Combate, el primero en ejercer una gran crítica a la desestructuración del PRM. Basols Batalla le llama la cuesta abajo del PRM, o sea, lo que dice es aquí se va a desestructurar esta que era el mecanismo de alianza de las izquierdas, y lo que vamos a ver, ya lo ve él en 41, dice una operación, dice, o muy tonta o muy perversa, de desestructurar las reformas cardenistas, ¿no? Eso está, lo pueden ver ustedes, pueden visitar el CEMOS, está el facsimilar del quincenal Combate, es un semanario, perdón, así se llamó, Combate, de la Liga de Acción Política. Son los únicos que hacen una crítica muy radical en 41 a Ávila Camacho, denuncian la reforma agraria, denuncian las concesiones petroleras que se cree que se van a dar. O sea, hay una denuncia interesante del régimen de Ávila Camacho a unos días de haber iniciado. Eh, y eso está en ese semanario, que es la única voz discordante en la época de la unidad a toda costa, ¿no? El PC no, el PCM va a continuar aliado al Partido de la Revolución Mexicana. Va a haber dos momentos muy importantes. Un momento es un intento de hacerse presentes como partido comunista dentro de las elecciones. Van a ganar, sobre todo el secretario general del PC, Dionisio Encina, va a ganar una diputación a nombre del PRM en la selección interna, y se la van a quitar. O sea, le van a hacer un acto muy sucio, se la van a despojar, y eso, bueno, marca una primera ruptura entre el PC, la izquierda comunista, y la izquierda nacional, ¿no? Y después hay una recomposición. Esta fotografía es una fotografía del año 44, donde, bueno, ahí está, ¿no? Se le están celebrando, la imagen dice todo lo que es esta época. Es el mitin entre el PC, la CTM y el PRM, y las banderas. Vean las banderas, está la bandera soviética, pero también está la gringa y también está la inglesa, ¿no? Esa es la gran alianza internacional y también la gran alianza nacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están combatiendo contra el fascismo, ¿no? Muy interesante, y esto es parte de los debates que tenemos que hacer sobre las posiciones de las izquierdas frente al ejército. eh, Ávila Camacho saca al ejército del Partido de la Revolución Mexicana en 41, y el PCM en 44 demanda el reingreso del ejército al partido, ¿no? O sea, hay una visión no necesariamente negativa, como después se podría imaginar, o como podríamos imaginar el día de hoy, de las izquierdas. Porque, insisto, aquí prevalece todavía la idea del ejército como un ejército nacido de una revolución, ¿no? No el ejército oligárquico. Entonces, estas cosas están por ahí, amalgamando las coyunturas de estos, en este caso, ya no del gran momento de lo nacional popular, sino el del declive de lo nacional popular, ¿no? Donde esa energía que concilia soberanía nacional, o que sustenta y legitima los ejercicios de soberanía nacional sobre los de soberanía popular, se van a ver debilitados, ¿no? Aquí todavía no del todo, pero ya hay ese proceso de debilitamiento. A partir de 46 las cosas van a cambiar, y no. En 46 los comunistas todavía apoyan a Ávila, a Miguel Alemán. O sea, eso no se nos puede olvidar porque es parte de la génesis de las izquierdas. Todo el mundo se sube con Alemán. Este es un periódico que también está en el CEMOS, que duró 2 años, 45 y 46, que lo dirigía Hernán Laborde, quien había sido el dirigente del Partido Comunista en la época de Cárdenas, que es expulsado y después funda esta revista. Y ahí bueno, el titular es muy claro, ¿no? Con Miguel Alemán abajo los precios, ¿no? Es decir, están en su época alemanista en este momento. Claro, es el alemán candidato, ¿no? El alemán presentado como el primer civil que va a ser presidente, y no como el alemán que después van a conocer los propios comunistas en 48, ¿no? Y entonces viene esto que yo y otro colega hemos llamado el invierno social, y que desde nuestro punto de vista, más allá de describir
ciertos procesos de represión que están invisibilizados o están siendo dejados de lado, ya empieza a darle una identidad programática a la corriente nacional popular más allá del ejercicio de gobierno, que fue el cardenismo. Y el tema fundamental, creo yo, de lo nacional popular en el siglo XX, después del cardenismo, es la idea de que hay que reivindicar la Constitución de 1917. O sea, desde cualquier punto de vista, todas las izquierdas van a asumir que es la Constitución del 17 la que abre y la que permite la lucha política, la igualdad y la libertad política, ¿no? Y que hay que anclarse a la idea de su defensa, ¿no? Y esto es la prensa comunista la que le estoy poniendo. Pero esto también es la posición de Cárdenas y de su grupo después de el año 46. La idea de que está en la Constitución la llave política, porque la Constitución es un acuerdo político para democratizar al país, ¿no? Y esta es me parece que entre 38 y 48 vemos el alcance más amplio de la soberanía nacional y popular, y a partir de 48 en su reflujo, esta va a ser la herencia. Y esta herencia creo que todavía pervive entre los actores políticos democratizantes, ¿no? La idea, claro, en clave de pasado la Constitución del 17, pero la propia idea de la Constitución como un mecanismo regulatorio que protege a la sociedad y que amplía la libertad, da acceso a la libertad política, ¿no? Entonces, les traigo esta imagen porque justamente, ¿no? Dice, continuará derogada la constitución del país. O sea, la demanda aquí, el reclamo aquí ya de los comunistas es, en realidad la constitución no está operando, ¿no? Está absolutamente derogada. Obviamente nunca se derogó la constitución, ¿no? Pero en los hechos sí estaba derogada, ¿no? Entonces, creo que no podríamos hacer una historia de lo nacional popular o una problematización de lo nacional popular sin el peso de la imagen, de la idea, de nuevo, de una constitución nacida al calor de una revolución, ¿no? Y de una constitución en la cual no estuvieron los ejércitos campesinos, pero sí estuvieron los herederos de algunos de esos ejércitos campesinos, ¿no? Y es una constitución que va a ser elevada al grado de gran estandarte, ¿no? Un poco la idea sería que el programa de la Nacional Popular está en la Constitución después de los 50, ¿no? Ese sería su programa, ¿no? La realización de la Constitución. Entonces, claro, el grupo en el poder va a hablar a nombre de ella, ¿no? Y estos van a hablar a nombre de su traición. Sí, en realidad, el grupo en el poder ha traicionado, ha derogado la revolución, la Constitución, y con ello el legado de la Revolución Mexicana. Hay, por supuesto, historias que tendríamos que contar de lo nacional popular en clave de herejías, o en clave de alternativas, o en clave de discordancias. Una es el grupo de Narciso Basols, que ya les mencioné, 1941, el semanario Combate, y la otra es el jaramillismo, o la figura de Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo es un cardenista, es con propiedad un heredero. No por nada fue el administrador o el gerente, como una figura más institucional, de la cooperativa del Ingenio Emiliano Zapata de Morelos, que fue fundada por Cárdenas. No solo está esa figura, es además quien marca una distancia mayor frente al proceso derechista de la Revolución Mexicana. Jaramillo se va a la lucha armada en los años 40 y 50 varias veces. Es una lucha armada de autodefensa, es una lucha armada en contra de las nuevas formas del latifundismo. Llega a coquetear con el trotskismo. Este cartel, que yo me lo encontré en un archivo gringo, es un cartel del año 46, ¿no? Cuando los trotskistas, que en general no aparecen en la historia del Nacional Popular porque serían lo más cosmopolitas, es decir, los que menos dimensionan lo nacional, están apoyando a Jaramillo, ¿no? Digo, un grupo muy pequeño, pero bueno, es significativo.
No les quiero contar el trabajo que me costó tomar esta fotografía porque no me querían enseñar el cartel. Ya cuando lo vi entendí por qué no me lo querían enseñar, porque está deshaciéndose. Y yo contribuí a deshacerlo cuando lo agarré, pero le pude tomar la foto, ¿no? Y me parece una foto muy interesante porque Jaramillo, como otros, ahí adelanto un nombre, Rafael Galván, en los 40 van a encontrar en el trotskismo una simpatía, un acercamiento, porque del otro lado hay una unidad todavía muy, en 46 todavía hay una gran unidad entre la izquierda comunista y la izquierda nacional, o lo que queda de la izquierda nacional, que es, la unidad, bueno, ya se disolvió el PRM, en 46 nace el PRI, ¿no? Pero ya está esta figura, ¿no? Yo creo que Jaramillo hay que releerlo como un puente entre, o como un momento de esta idea de lo nacional popular. Es, digamos, la continuidad. Funda un partido, es decir, funda Mediaciones, el Partido Agrario Obrero Morelense, participa de las elecciones por fuera del PRI, y todo esto está en el libro de Tanalis Padilla, Los Herederos de Zapata, bueno, entre otros. Sobre Jaramillo hay una investigación muy interesante, muy fuerte, pero expresa esta, o sea, como si hay voces discordantes que mantienen el programa nacional popular o la idea nacional popular, eh, más allá, digamos, del núcleo que se va a incorporar minoritariamente o de manera marginal al PRI, ¿no? Y, por supuesto, al Partido Comunista. Ya con esto voy terminando. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es, en los años 50, con el declive de lo nacional popular, dos perspectivas. La primera es que al ser miembros integrantes, muchos de estos personajes de la clase política y de la élite política no pueden hacer muchas cosas en lo nacional, es decir, que en lo nacional se mantienen más bien cautos, entre ellos el general Cárdenas, pero no solo, pero encuentran una gran unidad con las izquierdas socialistas en lo internacional. Toda la política internacional progresista de los años 50 tiene como protagonistas a los viejos funcionarios o artífices del cardenismo, incluido Cárdenas, pero también a los comunistas, ¿no? ¿En dónde están? El Movimiento Mundial por la Paz. O sea, el Movimiento Mundial por la Paz, que es el movimiento filosoviético cercano a la Unión Soviética, pero no dependiente de la Unión Soviética, que articula la intelectualidad y a la cultura progresista de los años 50. O sea, en todo el mundo, incluido México. ¿Quién dirige el Movimiento Mundial por la Paz en México? Y es la cabeza, en buena medida, del mundo latinoamericano, el general Heriberto Jara, ¿no? O sea, claramente ahí están presentes, ¿no? Eh, Se van a encontrar estas dos izquierdas la solidaridad con Guatemala. Estamos en un 70 años del golpe de Estado en Guatemala, y el gran momento de unidad fue, y esa es la foto de esta portada, fue justamente la solidaridad con Guatemala. Antes que Cuba, antes que Cuba, el verdadero lugar de unificación de las izquierdas fue Guatemala. Y fue el lugar de alerta, porque además era un llamado de lo que podía suceder si se continuaba por la senda de apoyo a los Estados Unidos, ¿no? Por parte del gobierno mexicano. Aquí en este meeting, que es en el Teatro Iris de la Ciudad de México, este que se relata en solidaridad con Guatemala, bueno, vemos la referencia a Cárdenas, ¿no? Cárdenas reitera su decidido apoyo a la digna actitud por Guatemala, pero están todas las izquierdas, ¿no? Todos los sectores progresistas. Claro, esto va a tener continuidad en la solidaridad con Cuba, que no va a empezar en 59. La solidaridad con Cuba empieza más o menos en 54, 55, 56. Ya hay señales de que Cuba va a ser un lugar que va a demandar solidaridad. Están en la solidaridad con la República Popular China. Hoy no está aquí, creo que ahora no entró, pero nuestro compañero Ricardo Yanuel Fuentes ha hecho una investigación sobre la Sociedad de Amistad México-China, China Popular, que nace después de un viaje que hacen muchos de estos personajes en el año 52. Se funda la Sociedad de Amistad, que organiza exposiciones artísticas, intercambio,
solidaridad, traducciones de las obras de Mao, y de nuevo, ¿no? Como en el caso de Lenin, a Mao se le lee como un artífice de un liderazgo, perdón, de la soberanía de esas naciones. O sea, la lectura que hace Cárdenas de Lenin o la simpatía de Cárdenas con Mao es en clave de la soberanía nacional, ¿no? Es en esa clave. Una soberanía nacional no establecida para el beneficio de la burguesía nacional, sino al servicio o como resultado de la movilización popular, ¿no? O sea, eso no lo podemos olvidar porque si no parece que apoya nada más a un gobierno. No, no solo se apoya a un gobierno, se apoya al proceso que llevó a esos gobiernos, efectivamente, ¿no? Y bueno, luego están Cárdenas va a China, ¿no? Cárdenas, no, no, un montón de gente va a China, hemos hecho investigación sobre eso, Eli de Gortari, la doctora Paula Gómez Alonso, la doctora Esther Chapa, las grandes figuras de la izquierda comunista y de la izquierda nacional se paran por China. Bueno, Lombardo es el primero, por supuesto, el 49, se paran por China, ¿no? Y luego está el acercamiento de estas figuras como Heriberto Jara o Lázaro Cárdenas con la Unión Soviética, ¿no? Y básicamente está el premio Stalin de la Paz, que era un premio que otorgaba la Unión Soviética, que se lo da a los dos, ¿no? Se los dan a los dos. Eh, y después va a estar, no es una organización política, más bien es un centro intelectual que es muy importante y que no se ha estudiado mucho, que es el Centro de Estudios Mexicanos. En el Centro de Estudios Mexicanos vamos a ver de nuevo la convergencia de las izquierdas socialistas y de las izquierdas nacionales en la idea de evaluar lo que ha sido el tremendo proceso de modernización capitalista en la época de Alemán y en la época de Ruiz Cortines, ¿no? O sea, básicamente ya hay consenso de que se han dado retrocesos, hay consenso de que hay cosas que se han perdido, de que el neolatifundismo ha regresado, de que la represión política ha aumentado, de que hay que modificar el sistema electoral. El primero que demanda la representación proporcional es Narciso Basols en los años 40 y después todas las izquierdas van a demandar la representación proporcional. Es decir, también tendríamos que hacer una historia de las propuestas de las reformas políticas, que, pues si no parece que todo lo hizo Reyes Heroles en 79 o Goldenberg, o sea, todavía peor, ¿no? Hay muchas propuestas en esta época y el Centro de Estudios Mexicanos es un lugar de amalgama, ¿no? Ahí está gente como, toda la gente que va a fundar el Movimiento de Liberación Nacional, de lo que vamos a hablar la próxima sesión, está aquí, ¿no? Está ya en este momento juntándose, ¿no? Y que toda la gente que va a ser muy importante en la solidaridad con Cuba, ¿no? Los años 50 son los años del declive desde el punto de vista de lo nacional popular. Pasamos del protagonismo social fundamental, organizado, mediatizado por el PRM, por las organizaciones de masas, pero con protagonismo. Eso no se nos puede olvidar. Eh, a lo que hemos llamado el invierno social. ¿Por qué le llamamos el invierno social? Bueno, porque el invierno tiene justamente esta idea de quietud, ¿no? De resguardo, ¿no? De protección frente a las inclemencias externas. Tienen también una metáfora, es una metáfora, digamos, ambiental, pero también social. Los inviernos son los momentos de gran consumo, ¿no? Las épocas navideñas, al menos en el norte pues son las épocas de gran consumo, eh, de expansión, ¿no? del mundo mercantil. Entonces, un poco los años 50 son los años del invierno social, en buena medida. Nosotros, en la investigación que hemos hecho en el CEMOS, hemos tratado de seguir, y esto a contracorriente de la figura establecida, hemos tratado de seguir el giro represivo del gobierno mexicano, por eso ya es el declive, que oficialmente se reconoce en 1965, ¿no? Las comisiones de la verdad han comenzado, o estas que están actuando ahora, en 1965 han marcado el año. Claro, para llegar a esto, para ese momento, que fue muy dramático, el de 65,
había que construir todo un andamiaje institucional represivo. Y ese andamiaje se empieza a construir en el año 48, cuando Valentín Campa es encarcelado. Valentín Campa, pues, es un histórico dirigente comunista, ha sido encarcelado, y después de ese vamos a ver una escalada represiva muy importante todos los años 50. Esta historia todavía no nos ha contado. La escalada represiva de los 50 es muy dura. Implica no solo al Estado, a la policía, al ejército en algunos casos, implica también una serie de fuerzas externas, de golpes de golpeadores, fuerzas de choque. Implica también argumentos legales. El primer detenido por el delito de disolución social, que va a ser el arma jurídica de la represión, es en 52, el 1 de mayo, cuando agreden a las columnas de la izquierda comunista en el centro, enfrente de Bellas Artes, y apresan a un montón de gente. Va a ser en 52, es decir, desde los 50 vamos a ver en todo el país algo que no se había visto en los años 40 de manera muy dramática, que era la escalada represiva. Por toda la geografía vamos a ver esta escalada represiva por todos lados, ¿no? Asesinados, secuestrados, hostigados. Eso en el CEMOS hicimos ahora una recopilación al menos de lo que está en la prensa comunista, y es muy dramático. Los años 50 son muy dramáticos porque no había esa noción de represión que, que ya en los 60 ya sabemos que existe, ¿no? O sea, es la manera, los 50 son los ensayos de cómo generar estos mecanismos de contención de la sociedad. Y ahí sí ya las mediaciones empiezan a jugar no como mediaciones, sino como mediatizadoras, como ejes de control, como ejercicios de dominio, como encuadramiento. Eh, ¿Cuándo se rompe esto? En el año entre 58 y 59. O sea, lo que rompe este consenso represivo, bueno, no lo rompe porque va a continuar, lo que desestabiliza el orden o el declive de lo nacional popular es la revuelta del 58-59, ¿no? Por eso la imagen de este fotógrafo que se llama Héctor García, que tiene esta serie de fotografías de lo que él llamó la Semana Ardiente del 58, pero que en realidad se extiende hasta 59, que es el movimiento ferrocarrilero como el gran momento, ¿no? De revuelta proletaria, citadina, urbana, de una industria que obviamente alcanza toda la sociedad, y que va a continuar. Ellos van a ser en realidad las primeras grandes víctimas de la represión, porque hay miles de encarcelados en 59, no en 58, ¿no? En 58 triunfan, en 59 son derrotados. Eh, Esto es lo que rompe el consenso, ¿no? Es decir, esta idea de, bueno, al final la Revolución Mexicana va andando, tiene retrocesos, lo que rompe esa imagen es la revuelta de 58-59, ¿no? Y ahí ya vamos a ver cómo la unidad entre las izquierdas comunistas y las izquierdas nacionales va a ser más difícil. Va a persistir, pero vienen 20 años de dificultad para mantener estos puentes y estos vínculos. Y va a obligar a hacer una relectura de la Revolución Mexicana, justamente. Va a decir qué estamos entendiendo por Revolución Mexicana en este contexto, ¿no? Lo traigo aquí, creo que es la última, sí, esa es la última. La traía aquí porque bueno, me parece una foto impresionante. Si ustedes han visto las fotos del movimiento ferrocarrilero, tanto las de Rodrigo Moya como las de Héctor García, son fotografías impresionantes que deberíamos de estar más acostumbrados, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a la fotografía social como la de Tlatelolco, ¿no? La de la represión, pero la fotografía de los grandes movimientos del 58, de la insurgencia, de las clases trabajadoras, que son muy protagónicas en este periodo. Acuérdense, empiezan en 56 los telegrafistas, va a seguir los telefonistas, van a seguir los petroleros, mucho más moderados. Va a continuar el movimiento revolucionario del magisterio en 57-58, con una gran huelga en las primarias de la Ciudad de México,
y que tienen en 58-59 el gran movimiento ferrocarrilero que rompe absolutamente, porque rompe con las mediaciones, con esas mediaciones que se habían establecido eh, en el orden de dominación, logra romperlas. Y la rompe por una vía que no es una vía política, eso también tengo que decirlo. El movimiento ferrocarrilero no demanda democracia nacional ni nada por el estilo. Lo que demanda el movimiento ferrocarrilero son salarios y libre elección de sus dirigentes. Y esto segundo, pues es lo que rompe la forma de dominación, ¿no? Que se había establecido durante los años 50, donde los sindicatos no eran lugar de protagonismo social, sino lugar de correos de transmisión de la política estatal, a la cual se le daban algunas concesiones y se esperaba lealtad absoluta, ¿no? Entonces, lo traigo aquí porque creo que cierra bien, ¿no? De ese momento de radicalidad en 38, en 58, es decir, 20 años después, está la ruptura y el resurgir de la idea de hay que ver qué vamos a hacer con esto, que es la Revolución Mexicana, su programa, su eje, sus protagonistas, su futuro, qué lugar están ocupando, quiénes están ocupándolo, por qué. Eh, bajo ya aquí sí ya hay un eje muy claro, ya va a haber dos vías. La vía que diga tenemos que restituir la Constitución y la vía que diga tenemos que hacer otra revolución, ¿no? Ya es otro periodo, ¿no? Pero eso vamos a hablar la tercera sesión de este seminario. Por lo pronto, pues me aventé 20 años de historia, pero pues era muy importante, ¿no? Porque muestra este hilo, ¿no? Eh, Quique, por favor. Gracias. Hola, Jaime, aquí estamos los dos. Oye, interesantísima. Bueno, yo soy Sandra, no me había presentado la última vez, también estuve por acá en este espacio. Yo soy educadora popular en el Instituto de Formación Política de Morena. Y bueno, muy interesante la exposición de hoy, muy ad hoc con el nuevo número de memoria, también hablando sobre el general Lázaro Cárdenas, muy bien. Yo quería preguntarte, Jaime, ¿cuál es tu noción en este periodo sobre el Estado, sobre todo, o sea, en el periodo del que nos acabas de hablar hoy? Te lo pregunto porque creo que muchas veces se concibe como un estado de bienestar y así se concibe sobre todo desde el obradorismo, ¿no? Que creo que es una reivindicación interesante, necesaria en términos políticos, pero también hay algunas críticas a esa noción, por ejemplo, la de Ana María Rivadeo, que dice que en vez de llamarle estado de bienestar, que suena como que el Estado es esta cosa encima de todos que trae bienestar, ¿no? Y cae ese bienestar sobre la sociedad casi como inerte, ¿no? Ella dice, bueno, más bien es una especie de Fordismo, ¿cómo le llama? Periférico. Y esa noción me parece muy interesante porque también ella la aborda desde una perspectiva como de por supuesto que está la parte de la acumulación de capital, pero también la cuestión política, ¿no? La cuestión de cómo los trabajadores también empiezan a ser como insertados en la lógica no solo de la reproducción del capital, dándoseles también derechos sociales, etcétera, sino también, tú decías ahorita como en esta lógica que ha sido llamada corporativista, pero que tú también ahí haces guiños como a otras ideas, ¿no? Que no lo encierra nada más en esta cuestión de, bueno, unos grupos que están ahí como en una articulación un poco como maniquea con el Estado, ¿no? Sino algo como más dinámico, creo haber entendido. Entonces, quisiera saber tú cómo caracterizarías en ese sentido al Estado cardenista y todo el Estado que, digamos, emana de este periodo que nos expusiste. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Yo creo que el gran, o sea, entre 35, 36 y 46, sí hay una idea de resurgimiento de un estado social, ¿no? Más que de bienestar, yo creo que es un estado social. Sí es un estado que está en la idea de regular la vida social, incluido el mercado. No eliminarlo, por supuesto, pero sí de regularlo. O sea, yo creo que son dos momentos. Ese es un primero. En Cárdenas no, o sea, sí hay la construcción de muchas instituciones que podrían ser pensadas de bienestar, pero en realidad no es tan fuerte. En realidad los años más claros son los de Ávila Camacho. Ahí sí hay una construcción
bueno, de la idea de la seguridad social para empezar, ¿no? Que es ahí donde se funda. Claro, sobre la base de lo anterior, ¿no? Lo que creo es que a partir de 46, esa lógica ya no tiene como eje central el protagonismo de la sociedad, o sea, de los sectores sociales, sino que a partir de 46 ese estado social ya empieza a aparecer subordinado a la lógica de la reproducción del capital, a la idea del Fordismo periférico, ¿no? O sea, yo creo que es muy claro que entre 46 y 52, sobre todo, con Miguel Alemán, es muy clara el giro industrializante, modernizador, corrupto además, ¿no? Que es el gran momento de la corrupción alemanista. Modernizante, ¿no? O sea, es ahí el Estado al servicio, el Estado como facilitador de la reproducción del capital, y ello incluye esos elementos de bienestar social que abaratan la fuerza de trabajo. O sea, eso me parece clarísimo. O sea, sí ponemos instancias, instituciones para la sociedad, pero en función de la industrialización sobre todo, ¿no? Eh, y ya no es el eje central el protagonismo de la sociedad, como sí lo fue durante el periodo de Cárdenas y un poco en el periodo de Ávila Camacho, ¿no? Donde todavía la cuestión social es el eje articulador de la estatalidad, ¿no? Tiene mucho de articulador de la estatalidad. Y en 46 ya eso se rompe. Se va a romper hasta yo creo que los años 70, ¿no? Si es que se rompe, ¿no? Pero es fundamentalmente eso. Yo creo que el estado de 38 es un estado todavía muy eh, endeble, ¿no? No es un estado, el estado de Cárdenas todavía está cruzado a fuego por la lucha de clases, está moldeado por la lucha de clases. Es decir, sí hay un protagonismo de ese elemento en la configuración institucional. Y a partir de 46 ya es muy claro, bueno, desde antes, ¿no? Ya empieza a darse claro que ya no es el Estado moldeado por las luchas populares, sino es el Estado moldeando a la sociedad, ¿no? Organizando a la sociedad, conteniendo a la sociedad. Y ahí sí ya no hay, ya es un Estado más instrumental en cierto punto, ¿no? O sea, sí está actuando ahí entre los años 50 como un gran instrumento, ¿no? Claro, tiene algunos elementos todavía. Aquí lo importante no es entender que el proceso del Estado social autoritario, que es la categoría más común, eh, no se construye del día a la mañana. No, el autoritarismo no nace de un decreto, ¿no? El autoritarismo pues, es también un proceso en la sociedad y de cómo el Estado impone en ese momento el conjunto de mediaciones que le van a permitir regular la vida social, pero que en la medida que hay un dejo de lealtad política producto del periodo anterior y en la medida que hay una serie de concesiones a las corporaciones, en su calidad de corporaciones, obtienen un grado de lealtad, de legitimidad. Es decir, sí es un Estado instrumental, pero con muchísima legitimidad y lealtad política, ¿no? Eso no lo puedo decir. Y no hay lealtad porque la gente fuera manipulada, porque la gente de verdad obtenía concesiones, ¿no? Porque las mediaciones que funcionaban para contener a la sociedad también servían para expresarla, mucho más levemente y mucho más detenidamente, pero funcionaban. O sea, los sindicatos sí funcionaban y sí obtenían y sí negociaban y sí obviamente no se salían de la estructura corporativa y cumplían las órdenes cuando había que cumplir las órdenes, pero tampoco era tan inmediato el proceso, ¿no? Es un proceso siempre de tensión. Y yo creo que eso sería un tema que habría que estudiar, cómo las clases populares aprovechaban esa legitimidad y plantearon sus demandas cuando pudieron y obtuvieron ganancias y obtuvieron eh, posibilidades de mejora social, ¿no? No de mejora política, porque esa sí estaba vedada, o sea, ahí sí no hay duda, ¿no? Es un Estado social autoritario, pero tiene ese rasgo de atender, ¿no? Entonces son dos visiones en este mismo periodo, que son como los dos extremos, ¿no? El extremo del cardenismo, un Estado en construcción, un Estado que construye su soberanía nacional en función de la soberanía popular, construye mediaciones para ello. Es un Estado que atiende el protagonismo social, aunque no tiene gran despliegue institucional. Y el otro, que ya es un Estado con despliegue institucional, es un Estado con mayor capacidad de regulación, pero que va dando ese giro autoritario cada vez más densamente, ¿no?
Eso por lo que dice Sandra. Muchas gracias. Javier, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Este, Muchas gracias, muy interesante el recorrido, muy sugerente. Me quedé pensando en esta imagen que planteabas justo del árbol y la propuesta, pues, de la primavera al invierno. Eh, y pensaba también este momento que no lo enunciaste tal cual, pero que me quedé pensando como si fuera un proceso de autodisolución de la vanguardia, ¿no? Muy a la propia francesa, pues, o a las vanguardias artísticas, en el sentido de esta decisión política de entender que el momento, la coyuntura política no es lo más accesible, digamos, y en ese sentido hay una vigencia también que se pierde en términos políticos y hay una autodisolución o un repliegue, ¿no? Sobre todo justo en este momento decías, por ejemplo, del núcleo del Partido Socialista Mexicano, ¿no? Dentro del PRM, que además es interesante porque se hila con el proceso de institucionalización, justamente, ¿no? En ese sentido, te quería preguntar, jugando con esta imagen un poco del árbol, ¿no? Del invierno, de la primavera y de esta autodisolución, ¿en dónde perviviría este impulso, ¿no? Que quizás ya no está en el protagonismo, ¿no? De la vanguardia o de la dirigencia del partido, pero que siento que por ahí se va también moviendo, ¿no? Hacia otros lados. Gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, yo creo que sí, es el asunto es que se fragmenta, ¿no? Justo este gran momento de síntesis que es 38, tanto con la expropiación como con la fundación del Partido de la Revolución y la idea de en realidad que había una tensión en torno a esa construcción institucional, había propuestas, había eh, alternativas, ¿no? Y por tanto era motivo de discusión. Yo creo que a ese núcleo le van a pasar varias cosas, ¿no? Un núcleo va a rápidamente a ser expulsado del propio partido, ¿no? Es el caso del primer presidente del Partido de la Revolución, Luis I. Rodríguez, que lo sacan porque lo consideran demasiado radical, ¿no? Hay grupos más conservadores adentro del partido, y ahí Cárdenas lo manda de misión diplomática, es de los que gestiona la ayuda internacional en España. Lo sustituye Heriberto Jara, que es el que conduce la última parte del gobierno, y que también pues, es identificado como un cardenista duro, uno de los más importantes. Eh, y finalmente va a ser Antonio Villalobos, que es un personaje mucho más conservador, ¿no? El último periodo. Yo creo que ese núcleo, primero, alguno sale expulsado, o sea, tiene que salir incluso del país, el caso de Basols, otros casos. Eh, un grupo creo que se va a quedar en la órbita sindical, o sea, un grupo va a anclarse en la órbita sindical muy, muy fuertemente y desde ahí va a mantener posiciones críticas, pero de lealtad. Otro grupo va a quedarse en el Estado. Esto lo dice Soledad Loaesa en su último libro, donde habla de tres sexenios, el de Ávila Camacho, el de Alemania, el de Ruiz Cortines, en el entorno de la Guerra Fría, es el último libro que publicó en el Colmex. Ella hace un recuento de todos los, bueno, de los que se sabe, los funcionarios que estaban suscritos a La Voz de México, ¿no? Y dice algo muy interesante en ese momento. Dice, bueno, sí hay un giro anticomunista del alemanismo, pero no puede ser un giro tan radical porque en el entorno mismo del Estado hay una persistencia institucional de estos cuadros. Estos cuadros persisten, o sea, se quedan ahí, ¿no? Y yo creo que eso es lo más difícil de decir, que esa lealtad sí se queda del lado del Estado. O sea, hay un núcleo importante de cuadros que sí se fragmentan, como tú dices, se desorganizan, se atomizan y se quedan leales, ¿no? O sea, a todos estos los vamos a ver en algún otro momento ocupando espacios, ¿no? Caso muy paradigmático, Carlos Zapata Vela, que había sido un personaje muy cercano al PC,
que después va a ser el embajador ante la Unión Soviética, no es casual. Basols es un gran crítico, pero después le acepta la embajada a Miguel Alemán, y así los vamos a ver, ¿no? A muchos personajes los vamos a ver leales. Y uno podría pensar incluso en el propio Cárdenas, o sea, Cárdenas mismo, el Lázaro, nunca rompe la lealtad política. Plantea distancias, seguro. Plantea distancias respecto a Guatemala. O sea, no le gusta la tibieza de Ruiz Cortines frente a Guatemala. Plantea, no le gustan los presos políticos. Cárdenas es un protagonista en la defensa de los presos políticos, ¿no? Desde 48 en adelante. Eh, um, no le gusta el interamericanismo alemanista, ¿no? Por supuesto, ¿no? Toda esta lógica de recepción de los norteamericanos no le gusta para nada, pero hay lealtad política, ¿no? Al final sí se configura un ejercicio de lealtad que no solo es en la élite, también lo vemos en las clases subalternas, ¿no? O sea, también ahí hay un ejercicio de lealtad. Quien mejor explora esto, creo yo, es Gili, Adolfo Gili en algunos de sus trabajos de la revista Coyoacán, el número uno, sobre todo de la revista Coyoacán, sí expresa muy bien el sentido de esta lealtad de las clases sociales con respecto a la idea del nacionalismo, de lo que nosotros llamamos nacionalismo revolucionario, ¿no? Yo creo que pasa eso, ¿no? Y yo creo que pues hasta los 60 va a haber esa lealtad. Ya justo acabando este periodo que acabé hoy, ya vamos a ver más disidencias. No todas, pero ya vamos a ver más disidencias, ¿no? Yo creo que podría ser, ¿no? Justamente la propia disolución del Partido de la Revolución y la construcción del PRI habla de esta disolución de vanguardia, como dicen, ¿no? Que ya es otra cosa, ya no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ya es una transformación de 180 grados, ¿no? No tiene la idea de protagonismo popular, no tiene la idea de... ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. No he hablado aquí, pero bueno, una figura que está atravesando esta historia, pero que por falta de recursos de investigación nunca he abordado más, la de Lombardo. Lombardo expresa muy bien este trayecto. O sea, yo creo que Lombardo, mejor que nadie, incluso mejor que Cárdenas, expresa este trayecto, ¿no? De lealtad al Estado, o sea, de lealtad al Estado, ¿no? Y de lo sacan de la élite del poder y continúa leal. Y funda su partido y no lo apoyan y continúa leal. Y se enfrenta alemán y en 58 ya está de nuevo aquí, ¿no? Un momento interesante ideológicamente 58, la elección de López Mateos, es muy interesante porque hay una idea de que López Mateos es un candidato joven y que es una segunda vuelta como de la ideología cardenista, ¿no? Hay un documento que se llama el, el, el Manifiesto de los Cardenistas, no se llama así originalmente, pero así es como se le conoce, donde este grupo, como grupo, ya se reagrupa y trata de presionar a López Mateos para decirle, oye, vete para la izquierda, ¿no? Y López Mateos, su primer acto es encarcelar a los ferrocarrileros, ¿no? Entonces, no, es como, ¿no? ¿De dónde, no? Y claro, 40 años después, López Mateos es recordado en el discurso público como el gran nacionalizador, ¿no? Es complicado esa parte, ¿no? O sea, que no fue una nacionalización como la petrolera, lo sabemos, ¿no? Fue una compra de otra naturaleza, ¿no? Y un gobierno muy represivo, además, ¿no? Mucho más represivo que yo me atrevo a decir que más represivo que el de Díaz Ordaz, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar la otra semana. Muchas gracias, Javier, qué gusto escucharte y gracias por la pregunta, verdaderamente es interesante. No sé si hay alguien más, compañeros. Compañeras, por favor, este es el espacio. Si quieren participar, estamos aquí. Raúl, por favor. ¿Me escuchan? Se Gracias. escucha, se escucha. Buenas tardes, Jaime. Oye, creo que con la exposición de hoy me quedó como más claro lo que preguntaba la sesión pasada sobre esta distinción entre nacionalismo revolucionario y nacionalismo como popular, ¿no? Digo, me queda más claro eh, cómo se da en el proceso histórico esta distinción. Tengo dos dudas.
porque, digo, la figura de Cárdenas es central, ¿no? Para la identificación del nacionalismo popular. Y hay como toda una discusión sobre, bueno, la llegada de Ávila Camacho y echar para atrás todos los proyectos que tenían algún tinte socialista. Ahí podemos encontrar el ejemplo de la educación, del proyecto de educación socialista como uno de los más claros, creo yo, ¿no? Pero también lo que comentabas. Pero en este sentido, ¿cómo se podría pensar a Lázaro Cárdenas en términos de, por decirlo de alguna manera, de qué tipo de socialismo? Porque hay algo que a mí me recuerda mucho en el Manifiesto Comunista. No sé si recuerdan en una de las últimas partes del manifiesto, Marx y Engels hacen un listado como de aguas, ¿no? Porque no solamente existimos nosotros, ¿no? Los comunistas, ¿no? El socialismo científico, sino existen todo una clase o una tipología de socialismo, el socialismo pequeño burgués, el reaccionario. No lo recuerdo ahorita muy bien, pero digamos, ahí hay una tipología de socialismo, ¿no? En este sentido, ¿cómo se podría considerar a Lázaro Cárdenas? Porque creo que una de las cosas que se suele ser y que confundir es asimilar a Lázaro Cárdenas como si fuera una especie de socialista en términos marxistas. Y creo que no es tan adecuado, a mi punto de vista, ¿no? Entonces, esa sería como la primera pregunta, si habría una manera como de ubicar dentro de los tipos de socialismos, ya sea desde la mirada de Marx o a lo mejor desde algunos otros autores, no lo tendría como muy presente. Y hay un dato que no recuerdo dónde lo leí, pero igual ayer platicando con un colega aquí en una de las clases me mencionaba eh, cómo dentro del proceso del PRM, PNR, PRM, ¿verdad? Es el intermedio. Hay una especie, si no de inspiración, al menos interés organizativo en el proceso de constitución o de creación digamos, de lo que sucedió en Italia, del fascismo italiano, ¿no? Yo no, lo leí pero no me acuerdo dónde lo leí. No sé si tú tengas alguna información de esto, porque además esto plantea una discusión interesante, ¿no? Porque si había una especie eh, como de interés o como que alguna especie eh, de algo que llamaba la atención en México sobre ese proceso de organización de un proceso político y un proyecto político, que eso no lo hace en específico un fascista, ¿no? O sea, simplemente si sí es verdad y si supieras algún eh, material donde pudiera consultarlo, porque me parece muy interesante, es decir, es el proceso histórico en el que vive Lázaro Cárdenas y no me parecería descabellado, y además pensando también que en la Italia fascista había todo una como también admiración al proceso stalinista de organización del PQS, ¿no? Y creo que esos vasos comunicantes son interesantes porque pues habla de un momento histórico, ¿no? Muy específico y muy particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, sobre esta, es más o menos está en la literatura estándar, está esta idea empiezo por lo segundo, ¿no? Lo del fascismo, porque lo que hay está la crisis de la democracia liberal, el liberalismo es abismal, entonces hay muchas rearticulaciones, la propiedad de plan sexenal y plan quinquenal, ¿no? Eh, y la idea, yo no creo que en el caso de México hubiera una, ¿cómo le llamamos? Una estatización, no es cuando se vuelve estética la política, ¿no? Que es lo que hace el fascismo, estetizar la política, ¿no? O sea, con los grandes desfiles. Sí había algo de eso, es muy claro en uno de los temas que menos he estudiado, que son las milicias obreras de la CTM, o así se les llamaba, ¿no? Las milicias obreras, que en realidad eran los grupos de deportivos de los sindicatos que se les estaba preparando militarmente, ¿no? De eso hay algunas cosas en la prensa, pero no se ha estudiado mucho qué tanto en algún momento desfilan con armas los obreros, ¿no? El primero del 39, 38. Lo que sí te puedo dar como referencia, lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, es el texto de Robinet, está por aparecer en Historia Mexicana, donde hace una crítica de esa lectura. Yo creo que ese texto te va a servir mucho, porque él hace una crítica de esa lectura del fascismo y da ejemplos de quienes refieren a esa lectura. Y él dice, no, en realidad
la democracia funcional, que era otra corriente de planteamiento, que en América Latina tuvo a José Ingenieros como una de sus figuras, pero también a Lombardo y a otros, ¿no? Ese texto de Robinet va a aparecer en el último número de Historia Mexicana, de la revista del Colmex, te va a servir muchísimo, ¿no? Robinet, que hizo este libro sobre los estudiantes en la Revolución Mexicana, ¿no? Hace poco, el año pasado. Entonces, y del otro es muy interesante porque insisto, ahorita te doy la palabra, Juan, nada más les muestro quería mostrarles una imagen que no incorporé porque ya no me dio tiempo, porque estoy corriendo todo el tiempo, que es la imagen de la disidencia comunista de los 50s. El Partido Comunista entra en crisis en 40, obviamente no es un curso sobre historia del Partido Comunista, por eso no lo mencioné, entra en crisis en 40, la Internacional Comunista se mete a la vida interna del PC, expulsan a Campa, expulsan a Laborde, luego hay otras expulsiones en 43, en 48, y de la expulsión, de esas dos expulsiones, surgen el Congreso de Unidad Marxista, el Círculo Morelos, el movimiento reivindicador del PC, y después el Congreso de Unidad Marxista, y del Congreso de Unidad Marxista surge el Partido Obrero Campesino Mexicano, ¿no? Que es el de Campa en los años 50, el de Sánchez Cárdenas, muchas figuras que van a aparecer después. Y yo siempre llamo la atención de cómo los 50 es de la hegemonía de la Revolución Mexicana, de la ideología de la Revolución Mexicana, y está muy claro en el lema. El periódico se llama Noviembre, y su periódico se llama Noviembre por dos razones, por la Revolución Soviética y por la Revolución Mexicana. Es decir, todos estos hacen la operación político-histórica de vincular la Revolución Mexicana con la soviética, incluso en las figuras del mes, ¿no? Pero además el lema, o sea, el lema es muy claro, ¿no? Por la Revolución Mexicana al socialismo, ¿no? O sea, este lema es, esta gente no ubica, o sea, sí ubicaba a la Revolución Mexicana como una revolución democrático burguesa que había cumplido sus grandes objetivos, que era la destrucción del latifundio y la consolidación de la soberanía nacional, pero que insistían que el socialismo pasaba por ese programa. O sea, que era radicalizar y llevar a sus últimos fines ese programa para llegar al socialismo, ¿no? Es decir, un poco siempre lo ponemos así, ¿no? La, mm, la Revolución Mexicana había pavimentado, ¿no? Con su proyecto modernizador el camino de la Revolución Socialista, es decir, del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Del socialismo de la soviética, ¿no? Industrializador, con pleno empleo, ¿no? Con todas esas figuras que son de los años 50, ¿no? De la gran industria stalinista, ¿no? Que además coinciden en el tiempo el cardenismo y la revolución modernizadora stalinista, esa en la segunda década, la segunda lustro de los 30. O sea, temporalmente hay una sincronía muy interesante por caminos distintos, ¿no? Pero el lema y el logo, ¿no? O sea, el logo es un logo mexicanista, vamos a decir. Por eso cuando vengan en los años 70 Alberto Castillo y toda esa corriente a decir que la izquierda comunista no tomaba en cuenta la historia nacional y que admiraban a Lenin, ¿no? al Che y no a Zapata, pues están totalmente equivocados. Esta gente fue primero nacionalista, ¿no? O sea, era esa construcción de lo nacional como la clave de lo socialista. ¿Qué era el socialismo para figuras como Cárdenas? Yo creo que para ellos era esto, ¿no? La democratización de las figuras del campo, el Estado como el mediador, el árbitro, el bonapartista, ¿no? La figura de estar por encima de los conflictos, ¿no? El cooperativismo, eso no lo hablamos, pero en la época de Cárdenas la idea del trabajo cooperativo y el cooperativismo tiene su gran auge, ¿no? Yo creo que eso era el socialismo. Claro, no tiene que ver con el socialismo soviético, ¿no? Por supuesto, ¿no? No hay granjas colectivas, pero que al final sí era superar las condiciones de escasez por medio de procesos industrializadores, y ese programa ya lo había iniciado la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, la Revolución Democrático-Burguesa ya había dado la pauta para ese proceso. Yo creo que por ahí va, ¿no? Y habría que conceptualizar qué están entendiendo por Revolución Mexicana. Obviamente no están entendiendo al alemanismo como la negación de la Revolución Mexicana, ¿no? No como su concreción, ¿no? Entonces dicen, hay que retomar el camino de la Revolución Mexicana, ¿no? Hay que ver
Se los voy a mandar, pero lo tengo escaneado por ahí, el himno del Partido Obrero Campesino, del POCM, es un himno nacionalista, ¿verdad? ¿No? Es increíble, ¿no? La manera en que estos personajes leyeron la historia nacional, ¿no? En la clave estándar, ¿no? Tenemos tres revoluciones, ¿no? La Revolución de Independencia, la de Reforma y la de 1910, ¿no? Pues estaban metidos en este barco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo que por hacer, ¿no? Que están entendiendo. Claro, esta gente sí ubicaba el socialismo ubicaban el socialismo como la industrialización, ¿no? Y el crecimiento de proletariado, ¿no? de esas figuras, porque eran los años, digamos, de esplendor soviético, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Qué bueno que te sirvió en algo. Ojalá las lecturas, esa lectura de Robinete te va a servir mucho, vas a ver. Joel, por favor. Sí, bueno, igual gracias, muy interesante la plática y también me interesa mucho este texto que mencionas de Robinetes, ¿verdad? Porque justo va mi pregunta en el tema del corporativismo. O sea, tú decías en tu exposición que habría que diferenciar entre el corporativismo ya posterior y la época de Cárdenas que se hablaba más de sectores. Entonces te quería preguntar pues que andaras un poco en eso, o sea, ¿qué diferencia hay? Y lo digo porque también pensando en un proceso del corporativismo, o sea, no fue un momento, sino que pues fue un proceso, igual que mencionas del autoritarismo, pues ya venía de antes también, ¿no? O sea, la Ley Federal del Trabajo en la época del Maximato de 1931, ciertas prácticas autoritarias ya de control social con la CROM, ¿no? Que incluso el propio Lombardo Toledano se sale de la CROM porque ya veía que había muchas prácticas corruptas y demás, y hace su CROM depurada, ¿no? Y luego la CTM, pues obligan de alguna manera, o sea, imponen a Lombardo, pero sobre todo a Fidel Velázquez, y y hacen a los comunistas, pues que quiten a sus candidatos, en concreto al ratón Velasco, ¿no? Que se sale con este tema de la unidad a toda costa. Y en la CNC, Lázaro Cárdenas dice, bueno, ahí sí va, o sea, como que es mucho más el control, mucho más férreo, ¿no? Porque dice los campesinos con el régimen, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, estos elementos, mi pregunta es, o sea, ¿qué hace diferente a esos sectores el corporativismo que ya tendríamos más claro en los siguientes años con Alemán y demás, ¿no? Y Claro. bueno, gracias. Sí, muchas gracias, Joel. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, es un poco decir lo que ya sabemos, este país no fue democrático, no era democrático, no eran democráticos, ¿no? Y asumían plenamente esta idea de que era la revolución versus la reacción, ¿no? O sea, ahí sí había y que no le daban ningún espacio a estos otros grupos, ¿no? Más pensados en términos de eso, ¿no? Los dorados, los anarquistas, el PAN, ¿no? Pues, obviamente, ahí sí creo que sí, no hay manera de decir otra cosa, que había un proceso de autoritarismo, ¿no? Eh, del corporativismo, lo primero es que yo creo que las corporaciones, o sea, las corporaciones son muy débiles en los 30, ¿no? Esa sería la primera. O sea, la clase obrera es muy débil en los 30, vienen saliendo del sindicalismo de profesión, ¿no? Como no me acuerdo cómo se llamaba, se me olvida su nombre de esta forma sindical, ¿no? Cuando solo los pintores están en un sindicato y los carpinteros están en otro, ¿no? Y ya va creciendo, van iniciando el sindicato de industria, ¿no? Que son los grandes sindicatos de los 30, ¿no? Pero es una clase obrera débil, dispersa todavía, y que mantiene cierta pluralidad. Es decir, en eso tienes toda la razón. En el caso de la autonomía de la clase obrera, sí hay más espacios y más resquicios de autonomía eh, que permiten, por lo tanto, un protagonismo mayor. Ese es un corporativismo entendido como tenemos derecho en la medida que somos una corporación, donde sí hay una activación y una búsqueda de independencia con las cosas que no les gustan o que no están de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí se distancia mucho el de los 30 del de los 50, porque en los 50 ya no hay manera de ser independiente, ¿no? O sea, simple y sencillamente no hay manera, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí, y sí hay una relación entre el Estado de un Estado que no permite eso y un Estado que sí o sea, que no interfiere mucho más en eso, ¿no? Como Estado, ¿no?
Yo creo que ahí sí no todo corporativismo es autoritario, lo sabemos, porque corporativismo hay en Alemania, ¿no? Pero el corporativismo autoritario yo creo que sí se forja hacia 48 en adelante, ¿no? O sea, ahí sí a mí se me parece ahí muy claro el ahogamiento. De hecho, el motivo por el cual meten preso a Campa en 48 es que está fundando la CUT, está fundando una central independiente de la CTM, ¿no? Eso sí se podía en los 30, o sea, sí se podían salir de la CTM y no pasaba nada, porque se salen, de hecho, ¿no? Varios sindicatos se salen en el séptimo, creo que es el sexto, ¿no? Consejo de la CTM se salen, ¿no? Y no hay problema, ellos se pueden salir porque deciden, ¿no? Pero eso ya es imposible en los 50, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo. Eh, Eso sería lo primero, ¿no? Yo creo que eh, todavía hay mucha agencia en los 30 y principios de los 40 por parte de las corporaciones, ¿no? Eh, Eso es por un lado. Y por el otro, eh, yo creo que este proceso, ¿no? Va mostrando que el andamiaje lo construyó Cárdenas y el uso eh, propiamente capitalista de ese andamiaje explota en los 50, ¿no? Cuando estas formas organizativas son utilizadas para reorganizar los procesos de acumulación, ¿no? Y ahí es ahí donde se vuelve autoritario, justamente, ¿no? Cuando se enfila directamente a la acumulación de capital, ahí ya no hay manera de permitir esta libertad y esta autonomía. ¿Qué diferencia hay entre los sectores y corporaciones? Los sectores te permitían mayor incorporación. Por ejemplo, no entró el ejército, ¿no? Entró un sector de militares que estaban, no era todo el ejército, ¿no? El Partido Comunista demandaba entrar como sector, no eran una corporación, ¿no? Hay un grupo, Robinet mismo, este compañero que tiene esta cosa, este texto, o va a sacar este texto sobre este tema, está trabajando ahora sobre los indígenas. Había un sector que no eran una corporación, pero se reclamaban como un sector indígena y que querían tener una representación dentro del perro. Bueno, las mujeres, ¿no? El sector femenil, ¿no? No son una corporación. Y es una doble dimensión porque por un lado están las centrales de obreros, donde hay mujeres, y por el otro está el sector femenil, donde están muchas mujeres de muchos sectores, ¿no? O sea, no solamente de los obreros, ¿no? Entonces esa es la diferencia. El sector te permite lo corporativo, pero también otras especificidades, ¿no? O sea, y nunca lograron conciliarlo, siempre fue un desastre organizativo eso, porque establecieron un mecanismo para ver quién tenía más peso. Y entonces en algunos lugares le daban más peso al campesino, los militares solo podían ser candidatos si los postulaban otros sectores que no fuera el militar. Es decir, ahí hay una álgebra, ¿no? Que trató de conciliar todas estas figuras y que no resultó porque, pues no, o sea, no había manera, ¿no? Había otra cosa que quería decir de esto que es muy sugerente, pero a ver si me acuerdo ahorita. Sí, esa es la diferencia con los sectores. De hecho, el sector femenil hasta 44, 45 es dirigido por una comunista, Estela Jiménez Esponda, el sector femenil del PRM era comunista, su cabeza era una mujer comunista, ¿no? Y la trataban muy mal en la prensa por lo mismo, ¿no? Decían a estos, y aunque el partido nunca fue admitido como un sector, sí había esta presencia de figuras, ¿no? Entonces eso es lo que permite la figura del sector sobre la figura solo de la corporación, ¿no? Bueno, sí, ahorita sí me acuerdo el otro que te iba a decir porque sí había otra cosa, pero no me acuerdo. Había acá levantado la mano Mayela, Adrián. No sé si quieras hablar antes, Mayela, ya la había levantado, pero ya no te veo, creo que ya se salió. Sí, creo que ya se salió cuando dije su nombre. ¿No? Sí. Bueno, entonces, Adrián, por favor. Bueno, no, sí, buenísimo, Jaime. Muchas gracias por la exposición. No, un par de cosas. Primero, una más de corte empírico de la reconstrucción histórica. Ahí, ¿sabes qué habría que revisar? Yo también he estado buceando. O sea, me llamó mucho la atención esos discursos de Cárdenas cuando habla del socialismo
a la mexicana. Entonces estuve ahí también obsesionado buscando cómo era posible que hubiera dicho eso. Me encontré lo de la democracia funcional. Está muy buena la discusión. Ahora digo algo sobre eso. Pero ahí hay algo para revisar más del corte de reconstrucción histórica, que es que la candidatura de Cárdenas en Michoacán ya era un frente donde estaba el Partido Socialista michoacano. O sea, para mí, el laboratorio de ese vínculo, que es el que a ti te interesa entre cardenismo y socialismo, debe ser Michoacán. O sea, yo estuve ahí viendo los programas eh, eh, electorales del Partido Socialista de Michoacán. Ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero debe de ser ahí, porque ahí estaba música también, o sea, y lo que dijiste de los estados, ¿no? En Tabasco, Carrillo Puerto. O sea, hay algo de lo local que a veces se nos escapa cuando hacemos la historia nacional, que para ese vínculo debe ser importante. Tengo esa intuición informada, ¿no? Así que habría que ver ahí cuál es esa circulación de lecturas, ¿no? Bueno, segundo punto, ¿no? Sobre qué es el socialismo para Cárdenas, ¿no? Te ríes porque... ahí yo también aplicaría el mismo argumento, es decir, pondría bajo suspenso lo que entendemos nosotros por socialismo y intentaría ver, sí, porque la versión común es que es un desliz, no es un desliz semántico, ¿no? Me gusta esa figura, ¿no? ¿Qué dice, no? Esto está en un libro, en el libro este sobre la reforma constitucional al tercero que ponía la educación socialista, ¿no? O sea, era una palabra que estuvo en la Constitución, o sea, literalmente estuvo en la Constitución, que andaba circulando, y lo que dice es, bueno, pasaron de justicia social, socialista, y medio que, bueno, ahí los llevo, ¿no? Pero yo creo que hay algo también más interesante ahí, y que tiene que ver con esto, con la idea de democracia funcional. Eh, Miren, les quería leer así una definición de Durkheim, el sociólogo, son unas clases en realidad, que ahora perdí el año, pero deben de ser finales del siglo XIX, donde define, o sea, es un estudio sobre el socialismo y tiene que definir socialismo, ¿no? Entonces hace toda una disertación muy a su estilo, ¿no? Y finalmente llega a, o sea, va como refutando, ¿no? Socialismo implica el fin de la desigualdad, pero no es eso. El socialismo implica la cuestión obrera, pero es más que eso, ¿no? Hasta que finalmente llega, ¿no? Y dice, se denomina socialista a toda doctrina que reclama la incorporación de todas las funciones económicas a los órganos directores y conscientes de la sociedad, ¿no? Eh, que es muy parecido a la definición de socialismo que tenía Cárdenas, que es esta idea que tiene que ver con la pregunta del Estado y con lo de la democracia funcional, que es que la democracia implica autogobierno. ¿Y cómo se autogobiernan? Bueno, por sectores, ¿no? Como tú dices, ¿no? Entonces, lo que había que hacer, decía Cárdenas, y es coincidente con, para mí, una tradición socialista que también aparece el paso de Durkheim, estaba pensando en el socialismo europeo, ¿no? Democracia funcional también viene de allá, etcétera, ¿no? Toda una corriente dentro del socialismo que pensaba como la democracia como autogobierno, es decir, que todos aquellos que contribuían a la sociedad, al mantenimiento de la sociedad, a la generación de la sociedad,
fueran capaces de decidir sobre sus propias condiciones de trabajo, ¿no? Que es la idea de democracia en el taller y democracia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Cárdenas estaba pensando en ese tipo, esto también es una hipótesis, digamos, yo creo que tenía algunas lecturas o pláticas que lo conectaban con ese otro socialismo. Por eso ahí ¿qué decía Cárdenas? ¿No? Que el socialismo a la mexicana no era ni la anarquía individualista del liberalismo, ni el estatismo soviético, ¿no? ¿Qué era entonces, ¿no? Ese punto medio, ¿no? Bueno, que los obreros se organicen y que participen como obreros y que decidan sobre bueno, la idea, por ejemplo, otra idea que tiene resonancia en Europa es la de democracia industrial, ¿no? Democracia industrial, que es esta misma idea, ¿no? O sea, cómo los que generan esa participación en la sociedad a través del trabajo sean dueños de las decisiones que les afectan, ¿no? Esa es la idea de autogobierno, ¿no? Entonces, claramente Cárdenas estaba pensando en ese tipo de materia, y por eso es muy interesante también, y también me parece muy oportuno, y te felicito, entrarle al tema del Partido de la Revolución Mexicana desde otro ámbito, porque en el fondo era eso, ¿no? Cárdenas lo dice así taxativamente, es decir, que se organicen los trabajadores, que se organicen los patrones, y acá nos vemos, ¿no? Institucionalicemos ese vínculo. Bueno, perdón, me alargué mucho, pero yo creo que esa es una muy buena discusión, ¿no? De entender a qué se referían en ese momento con un socialismo a la mexicana. No, 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 no nada alargado, al contrario, Adrián, algún día nos vas a tener que hablar de todo eso, porque dice Raúl que si es una especie de lo que hoy entenderíamos como una tercera vía, ¿no? Ni capitalismo ni comunismo, ¿no? Sí, sí, entendemos el comunismo como el estatismo, ¿no? El Estado organizando a la sociedad, sí, efectivamente, una tercera vía. Yo Sí, me acordaba mucho, ¿no? De estas imágenes de la República del Trabajo, ¿no? De la República Social, que un poco por ahí va, es una tradición de una especie de socialismo más romántico, ¿no? Que viene del siglo XIX, esto con Durkheim, ¿no? O con otros, que la democracia industrial. Sí, sí, sí. Y que tiene mucho sentido en figuras como el ejido, por ejemplo, ¿no? O sea, el ejido tiene una asamblea donde, a pesar de que todos tienen una parcela, colaboran porque hay problemas, ¿no? Comunes. Y ahí el que queda al margen un poco es el Estado, ¿no? Porque el Estado sí es concebido como un momento que está, eso que dices, ¿no? Por fuera, arriba de los conflictos, ¿no? O sea, está más allá de los conflictos porque es un arreglo de otro orden. Esa es una vía, la vía que yo he explorado más y la que hago mención porque ya la trabajé más, es que esta gente sí consideraba que esta nación era tendencialmente socialista en algún término. ¿Socialista en qué términos? Socialista en el reparto agrario, y entonces se van hasta Morelos, ¿no? O sea, literalmente encontramos en los 30 la idea de que Morelos es el precursor del socialismo, ¿no? Porque es el que atiende a los jornaleros, ¿no? Todos los sentimientos de la nación sean un protoprograma socialista. Eh, y esto lo encontramos en Mancisidor, lo encontramos en Ramos Puedroesa, lo encontramos en las lecturas de historiador o de figuras de historia del siglo XIX como Francisco Sosa. O sea, los traen de nuevo porque les justifica esto que tú dices, ¿no? Justamente. Y es algo en lo que yo insisto, ¿no? Para esta gente en los 30, 40, el socialismo no es teoría externa, no viene de fuera. El socialismo está arraigado, como era en Flores Magón, en las comunidades indígenas, así, está arraigado en el ethos del pueblo mexicano, ¿no? Está arraigado en el ethos del pueblo mexicano y es tendencialmente socialista. Y para mayor muestra, la Constitución dice, abole la propiedad privada, diciendo que todo lo que hay en la nación, es de interés nacional, ¿no? O sea, si una lectura radical de la Constitución la plantea así, ¿no? Claro, el Estado la concede, ¿no? A la propiedad, después, y hay derechos sobre propiedad, pero esencialmente
si uno hace una lectura de la Constitución del 17, ha abolido la propiedad privada, la propia Constitución, ¿no? Una locura, ¿no? Pues, pensando en el 17, pero tiene esa lectura. E insisto, ¿no? Esto es algo que aparece una y otra vez, ¿no? De si esta nación se construyó sobre la base de revoluciones y es tendencialmente socialista, ¿no? Después, claro, ya la forma concreta de los conflictos, pues te muestra muchas otras cosas, pero está como ese planteamiento, ¿no? Y es muy, muy, muy rico lo que nos dices. Y concluyo, hay algo que iba a decir de lo de Joel. Sí, claro, una de las cosas más, que más se le critica desde la izquierda a Cárdenas, sobre todo en los años 70, cuando surge este libro que se llama Cárdenas y la izquierda mexicana, que son las entrevistas que hace Arturo Anguiano a figuras de los 30, es la ruptura de la unidad obrero-campesina, ¿no? Sí, claro, ahí es algo que Joel dijo hace rato. La CTM, entre el sector obrero industrial hay diversidad de organizaciones. Está la CTM, pero también sigue la CROM, pero está y aparecen. Pero en la CNC hay monopolio. Hay monopolio hasta el año 63, o sea, es duro. Y ese monopolio es muy importante porque es la mediación para la obtención de resolución de los expedientes agrarios, no es poca cosa. O sea, el reparto agrario se da a través de la CNC, ¿no? La CNC es tan importante que cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas entra a la vida política, no entra al PRI, porque nadie entra al PRI de manera individual, esa era otra cosa que hay que decir del PRM. Entra a la CNC, ¿no? Beatriz Paredes, que después entran a la CNC, no entran al PRI, entran a la CNC, ¿no? Entran a la resolución de las organizaciones de masas y a enfrentar los conflictos que tienen esas organizaciones de masas, que además existen, no son creados, ¿no? Existen. Y esa era la otra cosa, claro, una de las diferencias entre el PRM y el PRI, además de los sectores, es la afiliación eh, individual, ¿no? En el PRM no había afiliación individual, había afiliación solo por sectores, lo cual es, por un lado, toda la clase y todo el sector tiene el mismo criterio, y, y al mismo tiempo aquí no hay ningún vividor que se quiera pasar de listo y quiera escalar rápidamente. Tiene que pasar por la organización de masas, ¿no? O sea, la escuela política es la escuela de la organización de la resolución de conflictos, no demagogia ni otra cosa, ¿no? Bueno, entonces esa es otra de las importancias de la cuestión de los sectores, ¿no? Que es una fila. Que claro, también tenía el lado contrario, no te podías salir, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, no es lo más democrático, pero bueno, eran los años 30, el liberalismo estaba en crisis. Ya después ya esa cuestión cambió, después los propios comunistas reclaman afiliación individual porque ven que lo de sectores y que todos estén afiliados por obligación, pues es una locura, ¿no? Pero eso ya es más adelante. Bueno, pues es eso, compañeros. Luego así lo adelanto como hipótesis. Yo creo que la hipótesis es que este núcleo que encontramos con el PRM no tiene continuidad en el PRI, sino más bien tiene continuidad en el Movimiento de Liberación Nacional, que es lo que vamos a ver la próxima sesión, una de las partes que vamos a ver en la siguiente sesión, y que adquiere mucho sentido cuando uno empieza a ver los nombres de los personajes y el propio programa, ¿no? O sea, el programa de 38 del PRM se parece más al programa del MLN, ¿no? En 61. Y ahí hay un hilo de continuidad y en ese sentido, la ruptura de esta historia oficial priista que dice, bueno, pues éramos los mismos, en buena medida lo eran, pero el sentido organizativo, político, estratégico, sí había variado, ¿no? Particularmente en los 30, la radicalidad entre 38 y 41, que además se defendían, Jara decía, nosotros no somos partido oficial, ¿no? O sea, le molestaba esa acepción, que ya sonaba en 39, 40. Eh, yo creo que habría que cuestionarla, ¿no? O sea, hay que verla justamente cómo se va dirimiendo ya en las conflictos específicos, ¿no? Que llegan a existir. Entonces, bueno, pues eso va a ser. Mayela, habías levantado la mano, pero no sé si quieras decir algo, porque ya después la bajaste. Creo que sí fuiste tú. Entonces, antes de cerrar, no quisiera ir. Sí. Bueno, creo que no. Bueno, compañeras, compañeros, pues les agradezco mucho. Les me envío algunas lecturas. Toño, muchas gracias, qué gusto verte. Raúl, Eduardo, Joel, Cristóbal,
José Javier, Isaac, qué gusto tenerte por acá, y Tati, Valeria, Jorge, Nayela. Pues un abrazo, les agradezco mucho el tiempo. Les mando el link de la sesión, los 2 links, y pues alguna lectura por si alguien quiere guardar pues lecturas para el futuro o para otro momento que les puedan servir. Y estamos en comunicación. Cualquier duda, comentario, pues acá estamos, ¿no? Un abrazo a todas y todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Jaime. Abrazo. Saludos.